a las 8:45. Vamos a conversar ahora en torno a la pregunta de si se puede o no se puede plantear un retraso a la fecha de las elecciones generales. Hoy, Aníbal García, del movimiento Nueva República, ha planteado justamente una solicitud en ese sentido ante la Corte de Constitucionalidad. Se encuentra él con nosotros para discutir sobre el tema y está también acompañándonos Álvaro Morales, quien es integrante de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. A la orden. Comencemos con usted, Aníbal. ¿Cuáles son los fundamentos y cuál es la razón de su solicitud ante la Corte? No, lo primero que hay que decir es de que el Movimiento Nueva República es un partido político, es una entidad de derecho público reconocida por las leyes, por lo tanto nosotros tenemos legitimación activa para plantear ese amparo. Estamos dentro de las reglas de la legalidad. Luego que estamos utilizando los cauces institucionales y constitucionales para tratar de dirimir un criterio jurídico que nosotros sustentamos. El planteamiento es bien sencillo. Si nosotros nos atenemos a los términos estrictamente legales, es decir, al imperio de la legalidad, es imposible postergar el proceso electoral, porque la ley electoral y de partidos políticos claramente indica que una vez convocado el proceso electoral ya no se puede hacer ninguna reforma. Pero esa es una interpretación estrictamente legal. Nosotros creemos que dadas las circunstancias que está viviendo el país, es decir, un presidente antejuiciado, una vicepresidenta que tuvo que salir del poder, diputados antejuiciados, trabajadores del Congreso antejuiciados, una campaña política anticipadísima que todos la hemos conocido, luego también techos de campaña debidamente superados pero con creces. Es decir, la duda es, ¿de verdad el criterio de legalidad en este momento, el principio de legalidad, debe ser totalmente observado a pie juntillas con base a ese criterio de la pureza de la legalidad? ¿O debemos confrontarlo con otro principio constitucional que es el principio de democracia? ¿Qué es más importante? Le preguntamos nosotros a la Corte y esperamos que os lo resuelvan. Porque la Corte de Constitucionalidad, aparte de sus funciones estrictamente de resolver, por ejemplo, amparos judiciales, tiene otra función que es fundamental, que es la defensa del orden constitucional. En ese sentido, el único estabilizador del sistema que podemos encontrar es la Corte de Constitucionalidad. De manera que nosotros lo que le estamos pidiendo a la Corte de Constitucionalidad es que evalúe, que llegue a ese escrutinio entre los magistrados, que ya hemos visto su actuación y hemos Entre visto... dos principios en aparente conflicto, dice usted. El de legalidad o preservación del orden, claro, y el de democracia. Exactamente. Ese es el planteamiento central y nosotros quisiéramos que la Corte pudiera acoger el interés general que existe en este momento, incluso con base a un sentido común, con base a las demandas ciudadanas que hemos estado observando, de que lo que queremos es que se cambien primero las reglas del juego electoral para poder proceder a una nueva convocatoria y entonces sí entrar a un proceso electoral totalmente con otras reglas del juego. Ahora, Álvaro, ¿pero es posible esto? Es decir, ¿no será esto que propone Aníbal, meter la política, meter un análisis contextual político dentro de una interpretación jurídica? De hecho, es permitido. ¿Sí? El artículo 28 de la Constitución nos indica que se pueden presentar cualquier tipo de petición. Ellos están cumpliendo específicamente con su derecho. Ahora, lo que tenemos que analizar es el fondo. La tarea de la Corte de Constitucionalidad va a ser la de ponderar dos derechos. Y de ahí la mayor de sus atribuciones, que es ser guardián del orden constitucional. Ahora bien, si el planteamiento que hace el licenciado es ad hoc a nuestras necesidades, seguramente que la Corte de Constitucionalidad va a razonar si le puede dar vía o no. Ahora, un punto importante. El centro de lo que plantea, habré de imaginarme, este amparo, es que la fecha para las elecciones no sea en el mes de septiembre. Creo que ese es el punto medular del planteamiento. Seamos claros. La Corte de Constitucionalidad sí tiene la potestad para poderlo hacer. Ya lo hizo, ya tenemos el precedente. Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían que tomar sus cargos en un determinado día, dijo la Corte de Constitucionalidad, no lo haga. Movió entonces una fecha constitucional. ¿Nos garantiza esto algo?
que la Corte puede movilizar las fechas, pero ojo, estamos abriendo puertas muy peligrosas, porque oportunamente el trámite se puede volver eminentemente político y hay que ver cuáles son los grupos que se van a favorecer con este tipo de resultados judiciales. Álvaro, pero todo el trámite es eminentemente político. De hecho, lo está planteando un partido político. Un candidato presidencial. De derecho público, un candidato presidencial. Y luego la Corte de Constitucionalidad, como lo hemos discutido no solo en el segmento anterior, sino ampliamente, está ya posicionada de manera interna en dos bandos distintos. Uno es pro reformas y otro es pro defensa del statu quo. Entonces, en términos generales, lo que vamos a ver ahí es una resolución que seguramente tendrá más que ver con cómo se integra la Corte en esa ocasión que en el fondo cómo dirimen la cuestión de qué principio tiene precedencia sobre el otro. Sin duda alguna que así va a ser. Ahora, yo sí celebro que se den este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque vamos a poner a la Corte de Constitucionalidad en una posición muy interesante. Yo, en otras ocasiones, he dicho que soy un positivista. Incluso lo he dicho que soy de hueso colorado, que si así lo indica la ley, así debe de ser. Pero creo que también la norma constitucional en algún momento va evolucionando, conforme nuestra misma sociedad lo va haciendo. Un precedente son todos los movimientos sociales que se están dando ahorita. Y la Corte tiene que evaluar esto también, más allá del tema político que siempre está inmerso. Aníbal, ¿y qué va a cambiar si se cambia la fecha de las elecciones, por ejemplo, para el mes de noviembre? Porque lo que no puede cambiar es la fecha de transmisión de mando. Sí, totalmente de acuerdo. Con fecha de transmisión de mando nosotros no nos metemos. Y nadie quiere que Otto Pérez se quede un día más. Por supuesto, y así creo que es el consenso. Lo que cambia en el fondo es que nosotros lo que estamos pidiendo es que la Corte de Constitucionalidad le ordene al Congreso de la República, exhorte al Congreso de la República a hacer las reformas que tiene que hacer. Es decir, no tendría ningún sentido esta acción de amparo si no fuera para cambiar las reglas del juego. Aquí todos sabemos cuáles son las reglas del juego y que hay beneficiados, pero totalmente claros con estas reglas de juego. Entonces nosotros lo que aspiramos es de que por lo menos en el tema de financiamiento de los partidos políticos se pueda cambiar esto antes de este proceso electoral, porque nos tememos que con estas reglas del juego que ya están implementadas, el resultado va a ser más de lo mismo. Aquí hay maquinarias electorales clientelares, corruptas, que están a todo vapor. Y no nos engañemos, ellos van a ser los que van a meter el mayor número de diputados en el Congreso de la República porque les favorecen las reglas. Pero Aníbal, es decir, el proceso ya está en marcha. Es como que en el juego de ayer entre Argentina y Paraguay, de repente la FIFA decidiera al medio tiempo de que ahora todos pueden usar las manos para jugar el fútbol. Sí, la diferencia es que esto no es fútbol y que aquí estamos hablando del futuro de la democracia del país. Estamos hablando del futuro. Pero de la misma forma, es decir, no se puede cambiar las reglas de un proceso que ya está en marcha. Si nos vamos a la interpretación estrictamente legal, evidentemente usted tiene toda la razón, pero aquí por eso nosotros estamos pidiendo que la Corte de Constitucionalidad haga una ponderación de principios. En este caso, ¿qué tiene más validez? ¿El principio de legalidad o el principio de democracia? Las cortes de todo el mundo hacen esas ponderaciones, porque una constitución, hay que tener claro, no se interpreta de artículo en artículo. Las constituciones lo que contienen son principios, son valores. Y cuando nosotros vemos al Tribunal Constitucional de Estados Unidos, por ejemplo, dirimiendo una gran diferencia, no lo hace estrictamente apegado a la norma jurídica y al texto, sino a las circunstancias y a las realidades que se están viviendo en un momento determinado. Aníbal, para mí la pregunta de fondo es, ¿va a variar algo, incluso esas condiciones injustas, el hecho de que se apruebe la reforma a la ley electoral y se ponga en práctica para el nuevo proceso si se lograra retrasar la elección? Digamos que el líder, por decirlo con todas las palabras, ya lleva tanta ventaja gracias a la gigantesca inversión que ha obtenido de parte de un montón de proveedores del Estado y de contratistas del Estado. Digamos, ese posicionamiento en la mente de los electores difícilmente va a variar, porque ahora el Tribunal Supremo le otorgue espacios a todos los partidos políticos de manera equitativa. Yo creo que sí cambian las reglas del juego, porque hay partidos como los nuestros que no tienen un centavo para poder, por ejemplo, pagar por como mínimo un spot en la televisión o en la radio.
Si tenemos reglas equitativas, entonces lo que va a suceder es de que los ciudadanos van a tener mejores elementos para poder hacer la elección. Entonces, para mí la reforma sí es sustancial, en la medida en que todos los partidos podamos expresar nuestras ideas y que entonces forcemos al voto ciudadano crítico. Creo que el 25 de abril en Guatemala las cosas empezaron a cambiar y hay muchos ciudadanos efectivamente ejerciendo sus derechos, pero bien haríamos que en este momento de efervescencia ciudadana en donde el pueblo está queriendo que existan reformas, pudiéramos tener la posibilidad de un debate político de altura. De lo contrario, preparémonos porque también nada nos garantiza, Juan Luis, que el 14 de enero la legislatura que gane ahorita el 6 de septiembre pueda hacer los cambios. Si no es primera vez que se está pidiendo una reforma de fondo en el tema electoral, se pidió cuando tomó posesión Portillo, se pidió con Berché, se pidió con Colom, se pidió con Pérez Molina y nadie lo ha querido hacer. Entonces, ahorita incluso el mismo presidente del Congreso ha demostrado su total falta de disposición para que se aprueben esas reformas. Me parece Ahora, que sí pueden cambiar. Álvaro, en el caso de su posición frente a la demanda que plantea el licenciado García, es decir, bueno, usted nos dice que tiene derecho, ¿verdad? Claro. Ahora, pero ¿no sería mucho más práctico no forzar a la Corte de Constitucionalidad a una interpretación tan abierta de la Constitución y en vez, por ejemplo, solicitarle un amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y obligarle a que aplique los techos de campaña, a que aplique las medidas disciplinarias que tiene? ¿No sería mucho más saludable para el sistema político eso? No. Y más inmediato. No, yo no creo que sería más saludable, sería un paliativo de lo que ya se ha venido haciendo en otras veces. Es decir, si nosotros vamos a la Corte de Constitucionalidad y siempre estamos muy recurrentemente diciéndoles a ellos como que si fuese una especie de patriarca, haga esto, haga lo otro, siempre vamos a estar sujetos a la voluntad jurídica y política e interpretativa de la Corte de Constitucionalidad. Yo por eso recalco, celebro acciones como estas. ¿Por qué? Porque considero que todos han estado hablando del tema de mover la fecha de las elecciones. Pero no lo teníamos en papel, no lo teníamos escrito. Ahora, lo interesante de todo esto para los que nos gusta analizar las leyes es que vamos a ver, independientemente que lo acepten o no, vamos a ver cuál es la postura de la Corte de Constitucionalidad, porque cómo nosotros podemos analizar su actuar en sus resoluciones. Desde mi punto de vista, considero que acciones como estas lo que hacen es, de alguna manera, posicionar un poco el nombre de candidatos a la presidencia como el que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente empieza a decir, ¿y quién presentó esto? El candidato tal. Por eso me parece interesante, incluso como estrategia de campaña, presentarlas y en el momento que la están presentando. Pero yo no lo dejaría en manos de la Corte de Constitucionalidad. ¿Es parte de una estrategia de campaña, Aníbal? No, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos en esencia son correas de transmisión que transmiten entre la sociedad y el Estado. Lo absurdo es que ningún partido político en esta crisis nacional haya dado la cara y haya hecho lo que nosotros hicimos. Nosotros estamos fieles a una posición política, a una consecuencia ideológica que tenemos y lo que queremos es que se diriman las diferencias dentro del cauce institucional y constitucional. Más allá de, por ejemplo, el tema que planteaba Gustavo, de si le podemos pedir al tribunal que sancione, que los que ya pasaron el techo electoral sean cancelados. Ese es un tema complicadísimo porque he ahí la necesidad de hacer unas reformas de fondo, no solo a la ley electoral, sino también preparar el terreno para la nueva Asamblea Nacional Constituyente que quisiéramos se instalara. Porque la pregunta es, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral siempre anda con mieditos y anda con reservas cuando debería de tener la autoridad de aplicar la ley? Porque los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son nombrados por el Congreso de la República. Entonces, seamos realistas, el Tribunal Supremo Electoral ha hecho mucho en este proceso electoral, pero ya no se le puede pedir más. ¿Quién puede dirimir esto? La Corte de Constitucionalidad. Ahora, usted hablaba de que de ser posible que se retrasara la fecha de las elecciones, sí, habría mucho más, y se modificara la ley electoral, habría mucho más oportunidad para partidos como el suyo, que no tienen dinero para la campaña electoral, ni para la publicidad, y podría mejorar su viabilidad electoral. Pero digamos, ¿qué puede mejorar en
corriéndola 2 meses más las elecciones. Mire, yo creo que... De veras, es decir, ¿pasaría usted a segunda vuelta? Bueno, mire, es que la gran limitante que tienen partidos como los nuestros es que no tenemos cómo trasladar nuestras ideas. Ese es el problema. Nosotros vamos a pie y aquellos van en helicóptero. Eso es real. Pero sí podemos empezar a transformar el modelo. A nosotros nos interesa la transformación del modelo. Nos interesa llegar a transformaciones de fondo en el país, eso es lo que nos interesa, pero hay que estar claros de que esto va a ser un proceso. Decir que con 2 meses más vamos a derrotar a los que están gastando, ¿qué? 500 millones de quetzales o que tienen preparados solo para el día de la elección 50 millones de quetzales y que les vamos a derrotar, eso depende no de nosotros, sino del despertar ciudadano que estamos viendo y que estamos seguros de que cada día son más los que quieren que existan debates como estos, que existan discusiones como estas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales sobre esta discusión. Muy interesante, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes y nos dice el doctor Hernández, por supuesto, debe de ser político basado en la política que toda acción es orientada al bien común. Rodrigo, gracias. Considero que en 2 meses no se logra hacer lo que no hemos alcanzado en 30 años. Mejores candidatos, dice Rodrigo. El licenciado Douglas Chacón nos plantea: García olvida el peso brutal de la cultura general en la cultura política. Movilizar no es igual a representar. Cambiar las reglas del juego. Si el TSE aplica leyes que suspendan a partidos políticos que pasaron ya el techo. Y nos dice: la democracia es un sistema de elección, no es una forma de gobierno. Es parte de los mensajes que ya tenemos preparados, que ustedes ya han enviado a través de las redes sociales. Vamos a la pausa.